Hola, buenas. Qué bueno que están con nosotros. Hoy vamos a dar inicio a una serie devocional de 13 semanas donde vamos a conocer los planos de Jesús. Vamos a hablar desde Lucas capítulo 5 hasta Lucas capítulo 9 en estas 3 semanas que vamos a estar hablando de esto. Esperamos que sea de mucho provecho para ustedes y sobre todo que podamos recibir ese llamado de Dios para el servicio de la iglesia. Hoy precisamente vamos a hablar acerca de lo que es el llamado desde el punto de vista de Jesús y cuando Él seleccionó a sus discípulos para que fueran sus embajadores en las naciones. Eso me hace pensar y me hace recordar un poquito la historia de un pastor que se llamó Hart. Alguna vez le sonó el teléfono, el pastor Hart se levantó de la cama a los tropezones para responder. Cuando tomó el teléfono dijo, hola, preguntándose quién llamaría tan temprano en la mañana. Para su sorpresa era un número equivocado. El pastor podría haber vuelto a su acostarse, pero en lugar de ello siguió hablando con el hombre del teléfono acerca de la necesidad de tener una relación personal con Dios. Eso era justo, precisamente lo que el hombre necesitaba oír. Unos minutos más tarde estaba agradeciéndole al pastor y diciéndole, usted realmente me ayudó esta mañana, dijo el hombre que además lo contó a sus amigos. Este hombre había marcado un número equivocado y había recibido ayuda espiritual de un hombre de buen corazón. El amigo decidió llamar al pastor Hart y a su vez se lo contó a otro amigo. El ciclo continuó y ese día el pastor Hart recibió por lo menos 19 llamadas. Y así fue el comienzo de su ministerio telefónico. Pronto estaba recibiendo más de 2,000 llamadas por semana de gente rica, gente pobre, gente famosa, gente desanimada. Todos querían hablar con el pastor Hart de sus asuntos espirituales. El pastor tuvo que instalar más teléfonos y el ministerio telefónico se convirtió en un proyecto de tiempo completo. Durante los siguientes 11 años, antes de que muriera o falleciera el pastor Hart en el año 1951, había recibido por lo menos 700,000 llamadas de personas en diferentes lugares. Y todo comenzó con un número equivocado. El llamado al pastor Hart, de Dios al pastor Hart, a formar este ministerio telefónico se dio de forma muy espontánea y hasta casual, pero es simplemente una de las tantas formas como Dios puede llamar a una persona a un servicio especial dentro de la iglesia. Es una de las formas como Dios puede llamar a una persona a ser parte de su misión de salvar al mundo. Y es precisamente de ese llamado de lo que vamos a hablar en este sermón. Usted me preguntará entonces, ¿pero qué es el llamado? Bueno, todos los cristianos son llamados a la misión de la iglesia como testigos de Cristo en cada aspecto de sus vidas. Pero algunos cristianos son llamados para el cumplimiento de una tarea particular en el reino de Dios. Este llamado involucra el ejercicio de ciertos dones espirituales para el cumplimiento de un ministerio específico, bajo condiciones especiales. Aquí pudiéramos mencionar varios llamados, quizás misionero, pastor, evangelista, docente, al servicio, a anunciar a otros las verdades de Cristo. Quien llama es el Espíritu Santo y lo hace de múltiples maneras. El reconocimiento personal de este llamado resulta de la convicción de que Dios ha apartado al receptor, o sea, quien escucha para una tarea en específica o una tarea particular en el servicio. El resultado de esta convicción es un deseo intenso por obedecer y hacer lo que Dios pide. El elemento más importante, partiendo de ahí, para responder al llamado entonces es la obediencia a Cristo. Sumado a esto, un elemento que acompaña al llamado divino al servicio es una visión para el ministerio. El llamado es una invitación a servir en esta visión y a hacerla realidad. Cuando el creyente responde al llamado divino, lo que hace es apropiarse de esta visión y disponerse a seguirla y a cumplirla. El recibir un llamado de Dios significa recibir un nombramiento o invitación de Él para hacer tareas particulares. En lo adelante ahora voy a citar varios ejemplos de gente que realmente fue llamada a hacer tareas específicas. Por ejemplo, citamos el caso de Josué, quien fue un líder en la Biblia, un gran líder de la Biblia. Y Números 27:23 nos dice, luego Moisés impuso sus manos sobre él y le entregó el cargo de dirigir al pueblo, tal como el Señor lo había ordenado por medio de Moisés. Aquí vemos que
Dios, a través de otro líder, llama a Josué para hacer tareas específicas dentro de su pueblo. Pero también está la elección de Jeremías como profeta. Jeremías capítulo 1, versículo 5 dice: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Aquí vemos a Dios diciendo que había seleccionado a Jeremías previamente para que fuera su profeta ante las naciones. Pero Jesús, hablando de la elección de su iglesia, nos dice en Juan capítulo 15, versículo 16, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Pero no obstante, Pablo fue llamado a ser apóstol, a ser un mensajero a las naciones. Por lo que en Romanos capítulo 1, versículo 1 nos dice: yo, Pablo, esclavo de Jesucristo y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Él mismo está hablando sobre sí, de cómo había sido seleccionado por Cristo. Pero como dije al principio que vamos a hablar de Jesús, vamos a ver cómo esto fue realidad dentro de las elecciones que hizo Jesús de sus discípulos. ¿A quién escogió Jesús? La Biblia nos dice que cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Al amanecer, llamó a todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos para que fueran apóstoles. Sus nombres son los siguientes: Simón, a quien llamó Pedro; a Andrés, el hermano de Pedro; a Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo; Simón, a quien llamaba el Celote; Judas, hijo de Santiago; Judas Iscariotes, quien después lo traicionó. Esto lo vemos en Lucas capítulo 5. Aquí vemos a Jesús eligiendo a sus hombres. Es interesante y provechoso entender por qué los escogió. ¿Por qué Jesús, el Hijo de Dios, elegiría hombres para que estuvieran con Él? Es porque Él sigue queriendo y necesitando estar con la gente. Es porque Él, con su corazón de Padre, quiere que todos sean salvos. Marcos capítulo 3, versículo 14 nos dice que los escogió para que estuvieran con Él. Luego, dice la Biblia, luego nombró a 12 de ellos y los llamó sus apóstoles. Ellos lo acompañarían y Él los enviaría a predicar el Evangelio. Esto quiere decir por lo menos dos cosas acerca de la razón por la que Jesús eligió a 12 de sus discípulos. Primero es que los escogió para que fueran sus amigos. Es maravilloso que Jesús necesitara amistades humanas. Pertenece a la esencia misma de la fe cristiana el que podamos decir con toda reverencia y humildad que Dios ama a los hombres. Y precisamente porque es Padre, tiene un lugar vacío en el corazón hasta que el último de los hombres haya conocido de su verdad. Pero además de esto, Jesús sabía que se acercaba el fin de su vida en la tierra. Si hubiera vivido en otro tiempo, tal vez habría escrito un libro que le hubiera llevado sus verdades por todo el mundo, un bestseller. Pero cuando Él vivió, escogió a esos hombres para escribir en ellos su mensaje. Serían ellos sus libros vivos. Estarían en una compañía para poder llevar su mensaje a todos los hombres algún día. Pero además de esto, Jesús escogió entre sus discípulos a los que serían sus mensajeros. ¿Por qué dentro de sus discípulos? Porque discípulo quiere decir aprendiz. Tenían que ser de los que siempre se estaban aprendiendo más y más de Él. Un cristiano es una persona que se pasa toda la vida aprendiendo del Señor, al que verá cara a cara algún día, y entonces le conocerá como ahora el Señor le conoce a Él. Hay un grupo grande de gente siguiendo a Jesús. Mucha gente se acercaba, pero Él siempre está buscando a los que están listos y dispuestos a dar un paso más allá. Por eso eligió a 12 para trabajar de manera más específica con ellos. Y estos son los que son llamados o embajadores de Cristo. O sea, debo aquí hacer un paréntesis. A lo que me refiero es, mucha gente se acerca a Jesús. Mucha gente estuvo con Él, pero solo algunos, muy pocos, estaban dispuestos a dar un paso más. Y esto es precisamente lo que estamos hablando. Jesús escogió a sus hombres para que fueran sus embajadores. Quiere decir, alguien a quien se envía.
se puede referir a un mensajero o embajador. Iban a ser los embajadores de Jesús al mundo. El embajador es alguien que representa a su país en el extranjero. El cristiano es enviado como embajador de Cristo, no solo con sus palabras, sino con sus obras y con toda su vida. De los 12 mismos, podemos decir dos cosas principales partiendo de lo anterior. Primero, eran simples hombres corrientes. Ninguno era rico, ni famoso, ni influyente. No había recibido unos estudios especiales. Eran sencillamente gente corriente. Es como si Jesús hubiera dicho: denme 12 personas corrientes y cambiaré con ellos el mundo. La obra de Jesús no está en las manos de los que el mundo llama grandes hombres, sino en las de gente corriente como nosotros, como tú y yo. Eran una mezcla, además de esto, eran una mezcla extraña. No solo eran corrientes, sino una mezcla extraña de gente. Fijémonos en dos de ellos. Por ejemplo, Mateo era recaudador de impuestos, es decir, un traidor, un renegado. En cambio, Simón era un celote, y los celotes eran nacionalistas fanáticos que habían jurado asesinar a los traidores como Mateo y a todos los que trabajaran para los romanos que lo tenían subyugado. Uno de los milagros del poder de Cristo que podemos ver es que el publicano Mateo y el celote Simón pudieran vivir en paz y en la compañía de Jesús y los discípulos. Cuando se es cristiano de veras, las personas más diferentes y divergentes pueden vivir en paz. Solamente en Cristo podemos resolver el problema de vivir juntos, porque hasta los caracteres más opuestos pueden estar unidos en el amor de Jesús. Si de veras amamos a Dios, nos amaremos unos a otros y así cumpliríamos el gran mandamiento: y amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, partiendo de esto, entonces, usted me puede preguntar, ¿cuál es el costo del llamado? El costo de vivir una vida cristiana o de ser discípulo siempre será alto, y esto se multiplicará, debo decirlo, debo ser sincero, se multiplicará en el momento de responder al llamado de Dios en la vida de una persona. Sobre esto, el capítulo 5 de Lucas nos da o nos regala dos buenos ejemplos de gente que tuvo que sacrificar cosas. El primero de ellos fue Simón Pedro, a quien el llamado de Dios a ser pescador de hombres le costó abandonar. Después de una larga y frustrante noche, le tocó abandonar la mayor pesca que hasta este momento había logrado. Lucas capítulo 5, del versículo 6 al 11 nos dice: Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron tanto de peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de las otras barcas y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y les dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, estaban asombrados. Jesús respondió a Simón por aquella pregunta, dijo: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Quiero hacer un énfasis en este último versículo. La Biblia dice: cuando llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús, aún después de venir de la mayor pesca que habían tenido en toda su vida. Pedro era pescador, estaba abandonando probablemente el mejor tiempo económico que le pudo haber llegado gracias a su trabajo. Pero también está el caso de Leví, o Mateo, como lo conocemos en la Biblia. Este tuvo que abandonar su opulencia de vida como cobrador de impuestos para seguir a Jesús y posteriormente convertirse en su enviado, en su mensajero, sirviendo esto como testimonio para muchos de sus compañeros que ejercían tan horrenda profesión de ser publicanos o cobradores de impuestos. Sobre Mateo, Lucas 5, 27 al 29 nos dice: tiempos después, al salir de la ciudad, Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví sentado en una cabina de cobrador.
Le dijo, sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó, dejó todo y lo siguió. Más tarde, Leví dio un banquete en su casa, con Jesús como invitado de honor. Muchos de los cobradores de impuestos, compañeros de Leví y otros invitados, comieron con ellos. Aquí vemos la palabra otra vez, dejaron todo, dejó todo también Mateo. Partiendo de estos dos ejemplos combinados, hay por lo menos 3 decisiones que debemos estar dispuestos a tomar si queremos responder al llamado de Dios. La primera decisión es disposición al sufrimiento por causa de Cristo. Aquí vemos el ejemplo de Cristo mismo, quien fue rechazado y crucificado, aunque vivió en este mundo para salvarnos del pecado y la condenación. Pero no solamente fue rechazado cuando estuvo en la tierra, sino que sigue siendo rechazado hasta hoy por una gran mayoría de nosotros. Aunque pueden ver evidencias de su poder salvador y sanador, aún la gente sigue obviándolo, pensando que no está ahí, pensando que no existe. De esa mayoría, muchos se oponen a los cristianos, manifestando en forma disimulada en algunos casos y en otros abierta, violentamente, su hostilidad contra Cristo y sus seguidores. Pero además de esto, la segunda disposición que debemos tener es disposición a renunciar a nuestras posesiones. Renunciar a todo lo que poseemos es renunciar al derecho de propiedad de las cosas y reconocer el derecho de Dios sobre ellas. Es poner todas las cosas que poseemos a disposición de Dios, porque al fin de cuentas a Él le pertenecen y solo nos las da para que las administremos temporalmente. Es dejar de ser poseídos por ellas, de tal manera que ya no nos afecte ni siquiera su pérdida en algún momento. Es usar las posesiones para los propósitos de redención que Dios tiene con nosotros. La tercera disposición es disposición a llevar la cruz de Cristo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, dice Jesús en Lucas 14, 27. Este es quizás el mayor costo del discipulado, el llevar la cruz de Cristo. Nota que no dice el que no lleva mi cruz no puede ser mi discípulo, sino el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. O sea, no hay cristianismo sin cruz, no hay discipulado sin cruz. Es imposible vivir una vida cristiana a medias, por más que sea aparente. No existe un evangelio sin cruz, es decir, sin sacrificios. Todos los sacrificios de la obediencia a Dios cada día, en cada decisión de nuestras vidas. Yo espero que hasta aquí hayamos podido entender un poquito, primero, de qué es el llamado, cómo llamó Jesús a sus discípulos, pero además, qué nos costaría a nosotros el llamado. Teniendo eso de fondo, quiero dejarte 2 cosas para llevar. Lo primero es que, igual que los discípulos, hoy tú y yo estamos llamados a ser pescadores de hombres. Es decir, de gente que después de conocer a Cristo vive para ser y hacer discípulos, para alcanzar a otros en su familia, para alcanzar a otros en su trabajo, para alcanzar a otros en su vecindario y así ser parte de la misión de Dios a través de su iglesia, que en este caso, esta iglesia se llama Comunidad Vida y Gozo. Pero segundo, Dios puede estar llamando tu atención sobre algo en particular hoy día. ¿Qué es eso por lo que sientes inquietud? ¿Qué es eso que te gustaría hacer en favor de otros? ¿Qué es eso que tú sabes hacer mejor que nadie y que sientes que bendice la vida de otros cuando tú puedes hacerlos? Piensa en esto y puede que en la respuesta a estas preguntas esté el llamado de Dios para tu vida. Te estamos haciendo una invitación a ser parte de la transformación del mundo junto con esta iglesia que se llama Comunidad Vida y Gozo. Dios te bendiga y Dios te guarde.